Padre, muy buenas noches. Desde aquí, desde Medellín, Colombia, y para cada uno de ustedes, mucho gusto. Mi nombre es, como lo dijo el Padre, Liliana María Rojas. Más que una psicóloga, soy una laica que el Señor ha colocado en su camino para poder hacer su obra. Primero, muy contenta de estar aquí porque el Señor es el que lo coloca a uno a hacer su obra y uno tiene que ser siervo. En primer lugar, entonces a todos les doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer un camino que lo vamos a compartir hoy 26 de octubre y que quisiera que me acompañaran hasta el 9 de noviembre. ¿Qué quiero decir? Que en las dos charlas que vamos a tener los voy a acompañar y que más que charlas o una exposición sea permitirse vivir algo dentro de la sencillez que tiene la virtualidad y que nos permitamos vivir una experiencia de caminar al lado de Jesucristo para descubrir muchas cosas. Yo soy formadora dentro de la Arquidiócesis de Medellín, en las escuelas de evangelización, y soy una psicóloga de fe. No me gusta a veces decir mucho mi profesión en sentido de muchas cosas, porque la profesión no es lo que lo define a uno. Dios me regaló mi profesión, pero fue porque antes me regaló unos dones. Y él se dio cuenta que la mejor manera de potencializar esos dones y de poderlos servir, alabar y glorificar era a través de la psicología, una psicología de fe. Y eso es lo que quiero compartir en el día de hoy, en una de las cosas que más amo y que el Señor me ha colocado, y es acompañar a las personas para que podamos sanar, soltar, mirar con ojos nuevos, y si yo sano y si yo suelto, puedo acompañar a otros. Vamos a trabajar muy fuerte en nosotros, porque ahorita a partir del video y ese llamamiento que tenemos como laicos, y hay una cosa especial que nos dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium: para, para yo poder entrar en el terreno sagrado del otro, yo tengo que quitarme las sandalias, pero también mis sandalias es mi vida, y también tengo que empezar a revisar mi historia de vida. Hay muchas actitudes, muchas cosas que no son coherentes con los criterios del Evangelio y con la propuesta de Jesús. Y eso significa que hay cosas en mi vida que me falta sanar, me falta soltar, me falta elaborar, me falta perdonar. Todavía es muy triste saber que muchos podemos comulgar con heridas en el corazón contra un hermano. Todavía nos encontramos con situaciones donde no nos hablamos los unos a los otros, situaciones dentro de nuestros grupos pastorales, movimientos católicos, que son contradictorios, y eso significa que mi parte humana no la estoy trabajando y mi espiritualidad tiene que iluminar mi realidad humana. Si mi humanidad y mi espiritualidad no están unidas, siempre voy a estar cojeando, siempre voy a estar en una incoherencia. Y para eso me tengo que revisar. Entonces, espero que sea un momento rico, tranquilo, también de regalo que el Señor nos da, y que permitamos dejar al Señor que nos interpele, que nos mire, que nos muestre qué quiere de nosotros, pero también que nos muestre: Señor, me falta sanar, ¿qué tengo que soltar? Porque Dios nos quiere felices, Dios nos quiere sanos, y es la única manera también para poder acompañar a otros. Para empezar, entonces, yo quisiera que nos acompañáramos de una palabra desde la oración, diciéndole hoy al Padre Celestial que gracias por la oportunidad de tenerlos aquí reunidos en medio de las actividades diarias que tenemos. Pero si nosotros no aprendemos a ser pares, a tener momentos, no le vamos a permitir a Él que nos hable y que nos muestre lo que quiere de nosotros. Entonces vamos a tener esta lectura, y si algunos tienen ahí la palabra, la vamos a buscar. 2 Corintios, la segunda de Corintios 5, 17, 21. Aunque vamos a tener otros referentes desde la palabra, vamos a tener esta como el punto central de esta charla y de la próxima, porque nos está mostrando hacia dónde tenemos que dirigirnos y hacia dónde el Señor nos quiere colocar. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Digámosle en esta noche al Señor
que yo empiece a entender que Él es experiencia, que Él es persona viva, un eterno presente, que no es histórico, no es de otros tiempos, y que si Él está en mí, yo soy una persona nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Y a mí se me tiene que notar que Cristo está dentro de mí, que cuando a mí me miren, no me miren a mí, sino que lo vean a Él. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. La iniciativa siempre es del Padre, la respuesta es del hombre. Todo lo comenzó el Padre con el Hijo y toda culminación tiene en Él. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio. Ser ministro de esa reconciliación, pero eso significa que yo tengo que empezar a mirar cómo está mi existencia, está mi vida, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. El nombre de Cristo le suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque esta lectura tiene dos cosas fundamentales. Una es que quien está en Cristo es criatura nueva. Y eso es una de las cosas que a veces nuestra existencia y nuestra vida no refleja, que soy una criatura nueva. Y nos encomienda la reconciliación. Pero ¿cómo puedo ayudar a otro a sanar? ¿Cómo puedo ayudar a otro a caminar? ¿Cómo puedo llevarlo a él a que descubra el don del perdón y la reconciliación cuando mi vida de pronto no lo refleja? Cuando yo no he permitido que el Señor sane mis heridas, y lo que hago a veces es cubrirlas, taparlas, guardarlas. O a veces digo que sí lo hice, que sí sané, pero mi vida, mis actos, mis actitudes, mis comportamientos a veces no reflejan eso que yo digo es de la palabra. Y es hermosa esta lectura de Corintios, porque también nos dice, cargó al que no tenía pecado. Dios Padre hace a Cristo la primera víctima para reconciliar al mundo con él. Acto de amor, regalo que nos da. Pero en muchas partes, no sé en otros países, pero aquí, por ejemplo, en mi país, aquí en Medellín, todavía escuchamos frases: perdono, pero no olvido, ojo por ojo, diente por diente, todavía me las cobro. Y de personas que vamos a la Eucaristía, de personas que leemos la palabra, de personas que vamos y comulgamos. Entonces no hemos entendido y no hemos comprendido y asimilado la palabra y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso yo en este momento los invito en un minuto, un segundo, en esa presencia que estamos de Dios, a preguntarte, ¿cómo está tu vida? En tu vida hay rabia, hay dolor hacia un hermano,
Hay alguien que tú no le hablas hace mucho tiempo. Todavía tienes dolor con un padre, con una madre, por un abandono, con un hermano, con alguien que te hizo daño. En tu corazón hay rupturas. Hay cosas del pasado que no has soltado y no has querido soltar. Hay cosas que todavía te preguntas, ¿y por qué esto lo tengo que soltar? ¿Por qué esto lo tengo que perdonar? ¿Eres de los que todavía espera que el que te hizo daño venga donde ti? Cuando venga yo. No te escuchamos, Liliana. Se perdió el audio. No te escuchamos aún. No, aún no. Puedes intentar salir y volver a entrar. Quizá eso ayude un poco. No, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Bien, pues vamos a dar oportunidad a que Liliana recupere su audio, pues son situaciones que pueden pasar en cualquier momento. Estamos en un evento en vivo, así es que sean pacientes. Y vamos a aprovechar el tiempo para saludar y preguntar quienes están aquí por primera vez, que nos digan su nombre tal vez y de qué país o de dónde nos acompañan el día de hoy. Buenas noches, mi nombre es Everlides, estoy desde la ciudad de Santa Marta. Primera vez que Hola, estoy cayendo. ¿tú me escuchas? Si me escuchan, por favor, alguien que me confirme, por favor. Un poquito bajo. Lo que pasa es que se acabó de dañar el micrófono y el único que tengo de repuesto es este. ¿Pero me pueden escuchar? Sí, la escuchamos. Ah, bueno, pido disculpas. No sé qué pasó realmente, se dañó todo el equipo. ¿Hasta dónde me escucharon, por favor, y disculpen?
hasta donde estaba, si alguien teníamos algo en el corazón, de pronto le hablábamos a alguien, algo así. Ah, bueno, les estaba diciendo que nos diéramos un momento para nosotros pensar si en nuestra vida hay dolor, hay tristeza, hay cosas que nosotros nos soltamos. Pero tú querías preguntar algo, o alguien iba a preguntar algo. No, estábamos apenas escuchando. Ah, ok, listo. Qué pena, les pido en verdad 1000 disculpas. No sé qué pasó, que se Sí, fundió eso todo. pasa, suele pasar. Pero nunca, primera vez que me pasa. Bueno, entonces para no ir perdiendo el hilo, porque estamos en un momento a partir de la palabra, ¿por qué hay que empezar a mirar esto? Y vuelvo y se van a encontrar. Primero porque hay muchas cosas de nuestra realidad humana y de nuestra historia que obstaculizan la obra de Dios en nosotros, pero también obstaculizan la obra para entregarnos al hermano. Nosotros estamos llamados a liderar nuestra iglesia, a acompañarla, pero también con un corazón que le permita a Jesús que lo sane. Y a veces, vuelvo y le digo, nos encontramos unas contradicciones y nos encontramos realidades que no son coherentes con nuestra vida. Dios hace a Jesús víctima para reconciliarnos a nosotros y nos regala. ¿Cuál es el asunto que a nosotros nos pasa? Que Jesús con su propuesta hace una ruptura con el mundo. Entonces nos dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Siempre. Y perdonar lo imperdonable. Y cuando escuchamos, por ejemplo, una de las parábolas hermosas que nosotros tenemos, que siempre la hemos escuchado, que es la palabra del hijo pródigo, que ahora también la denominamos del Padre misericordioso, nosotros nos encontramos que es el Padre que va al encuentro, ni siquiera espera que el hijo venga y lo abraza, porque en el hijo hay conversión, hay cambio. Y un corazón humillado, contrito, el Padre no lo rechaza. En cambio, el hijo mayor, que representa toda esa parte humana de nosotros, que le decía, pero este que se ha portado, este que ha hecho esto, ¿cierto? ¿Por qué recibe lo que recibe? El banquete, si yo siempre he permanecido. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de una de las primeras cosas. Sin Dios yo no perdono. Dios hace posible en mi existencia y en mi vida que yo pueda mirar al otro, al que me ofendió y al que me hizo daño, con ojos nuevos y lo reconozca como hermano y como prójimo. No estoy diciendo que no duela. No estoy diciendo que sea fácil. Pero humanamente logramos cosas y humanamente tendemos a ciertas cosas. Y el Señor nos está diciendo, ese hijo también es mi hijo como tú lo eres. Y mira, hay una cosa tan bonita y tan especial cuando nosotros nos permitimos el perdón como regalo, porque es importante y clave. Nadie perdona por nadie, para que sepan. Es una decisión única y personal. Y no es solamente hacia los otros. Una de las cosas más difíciles y que yo he encontrado en formación y en la parte de atención a mis consultantes es que nos cuesta también perdonarlos a nosotros mismos. Cada uno póngase a pensar cómo Jesús mira tu vida. Y ponte a pensar si tú la miras de la misma manera. Jesús... Perdón, si me permite una recomendación. Cuando más bien aleja un poquito se escucha mejor que cuando lo acerca al micrófono. No sé si los demás sienten lo mismo, pero perdón, la interrupción. Gracias. Entonces, lo que pasa es que les pido el favor, me lo escriben por el chat porque yo voy así, entonces me desconecto inmediatamente de lo que ya venía trabajando. Entonces, una de las cosas que les estaba diciendo
era que algo muy difícil para nosotros es perdonarnos, y que cómo mira Jesús nuestra historia, con amor, con compasión y misericordia. También mi historia yo la miro de la misma manera. También la historia de los otros la miro con amor, con compasión y misericordia. Aquí a veces hay unas actitudes donde a veces para acoger al hermano, lo primero que le sacamos al otro es el pecado encima. Jesús vino a los pecadores, vino a los sencillos. Ni a la adúltera ni a ninguna persona le sacaba el pecado. Solamente el encuentro que él provocaba y el mirarles quiénes eran realmente ya provocaba esa conversión y ese cambio. En cambio nosotros tenemos unas actitudes en donde le sacamos al otro al reducir sus defectos, sus pecados, sus cosas, como si a veces nosotros no fuéramos pecadores o como si nosotros no cometiéramos errores. Yo perdono por mí y también perdono por el otro, aunque ese otro no venga donde mí a pedirme, y muchos de nosotros todavía se quedan, que él venga, Liliana, que venga y que me pida perdón, es que él fue el que me hizo el daño. La palabra es muy clara: si un hermano tiene algo en contra tuya, ve y deja tu ofrenda y ve y reconcíliate a tu hermano. Jesús rompe todo, hace esa ruptura. Antes nos invitas a que busquemos al otro, aunque ese otro nos haya hecho daño. Y si de pronto ese otro no nos recibe, el Señor nos está diciendo: perdona, suelta. ¿Y saben por qué? Por una cosa hermosísima, porque el día que Jesús se encuentre con esa persona, ¿sabe qué va a hacer? Le va a decir: ¿cómo te parece, mi querido hermano, que Sirley María Villalobos oró por ti y te perdonó? Y el perdón que ella te dio, hoy lo tengo en cuenta para redimirte a ti. Mire tan hermoso. Lo que yo haga por el otro, Dios lo tiene en cuenta para redimir a ese hijo, porque Dios agota todos los recursos por cada uno de sus hijos. Aunque nunca venga esa persona a pedirte perdón. Uno no perdona porque otro viene a reconocer. Uno perdona porque Dios le regala ese don a uno y porque uno tiene que recuperarse. Pongámonos a pensar cuando nos han herido. ¿Quiénes de acá los han herido y les han hecho daño? De los que tienen la cámara prendida, que puedo observar, y los que puedan colocar, ¿sí? La manito ahí en el sistema, ¿cierto? Muy bien. Los demás como que ahí sí prendieron cámara, bienvenidos. ¿Cierto? Ahora les pregunto. No sé por qué estaba así. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes, todos acabamos de responder que hemos sido de alguna manera heridos, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han herido a otros? Porque esto hay que mirarlo, mis queridos hermanos, de lado y lado para que sepan. Nosotros a veces, aquí hay una palabra que yo uso, conchudos, que nos la pasamos por encima del otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre es que el que me hizo daño, es que todo para mí, todo me lo centro a mí. Y a veces se nos olvida, ¿viste? Y cuando vos has hecho daño, y cuando has herido, vos vas donde tu hermano a decirle que te equivocaste, que lo heriste, que lo hiciste daño. O somos de los que estamos esperando que vengan donde mí. Es que a mí fue la que me hicieron daño, y cuando yo hago eso es ego, eso es soberbia, y ahí no va a existir el perdón. Porque nosotros estamos siempre mirando lo que me hicieron, pero nunca. Y miren, hay una cosa hermosísima en el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay muchas heridas que hemos causado que no somos conscientes de ellas. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestra oración personal, en la Eucaristía, al Señor: Señor, yo te pido perdón por las personas que yo toqué y herí? Por las personas que de pronto mis actos, sin darme cuenta, Señor, yo terminé hiriendo y haciéndoles daño.
y que de pronto, Señor, sin darme cuenta, ya me perdonaron, o que de pronto, Señor, no han soltado eso y yo les cambié la vida, y yo hoy te pido por ellas, Señor, aunque no me acuerde y aunque no sea el momento, pero como tú lo sabes todo, hoy te pido por ellas, por esas personas de mi pasado y de mi presente. Porque a nosotros también disminuimos a veces las cosas, hermanos. Ay, pero por eso te enojas. Ay, pero por eso te dolió. Ay, pero ¿cuántas veces tu dolor es por una cosa pequeña? Y eso se llama ofensa. Y la ofensa nos la causamos en nuestra cotidianidad. Algunos pueden decir, Lili, con cosas pequeñas, sí, o con cosas muy grandes también. Y la ofensa daña tres cosas fundamentales porque se va acumulando. Cuando yo una ofensa que me hizo el otro no la elaboro, no la sano, no la hablo, no la suelto, la emoción que me acompaña es la rabia, el enojo. Y el problema no es la rabia del enojo porque es emoción normal del ser humano, mis queridos amigos. El problema es permitirle a una rabia que crezca dentro de mí. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esa rabia concentrada, alimentada y alimentada, me transforma en alguien que no debería ser. El odio es el veneno que yo me tomo para que el otro se muera, y el que se está muriendo es usted. Porque permitió que una rabia se convirtiera en algo que no tenía que convertirse. Entonces esa ofensa en ese caminar empieza a dañarme tres cosas fundamentales. Mi sociabilidad, ¿sí? Esa capacidad de relacionarme, porque es que yo ya no confío en nadie, me amargo, me pongo triste, el genio me gana, ya nadie me puede hablar. Esa capacidad de relacionarme, de estar en medio de la gente, la pierdo. La seguridad que siento en mí, porque estoy permitiendo que algo que me hicieron me defina. Y cuando uno tiene una herida, para que sepan que no ha sanado, la herida sigue sangrando dentro de uno, y lamentablemente sangran personas que no tuvieron que ver con la causante de esa herida. Por eso a veces terminamos sin darnos cuenta hiriendo a otras personas, como si en ellas nos cobráramos, y perdón la expresión, lo que otro nos hizo. Y ahí es, y lo último, la última S, es el sentido de vida. Y hay mucha de nuestra gente, aquí en Colombia, que es el conflicto armado, y a veces pensamos que son los únicos que tienen que elaborar, sanar, perdonar y reconciliarse. No. Hay personas que no le hablan a un hermano 15 años, hay personas que todavía le tienen rabia, dolor, y no han perdonado a alguien que está bajo tierra, y le dicen, no me lo mencione, no me diga ese nombre, no lo mencione, no lo tenga en cuenta, y vamos y comulgamos y oramos y rezamos y le pedimos un montón de cosas a Dios, cuando mi corazón está lleno de las cosas que el Señor no quiere, y es donde Él me hace ruptura y me dice, mis heridas, porque fue lo único que no cambió cuando Él resucitó. Sus heridas permanecieron, pero transformadas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Jesús llega y dice, tus heridas, mira mis heridas, une las heridas tuyas con la de Él, y el Señor sana. Porque sus heridas están transformadas, porque cuando yo estoy en Cristo, soy una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Soy criatura nueva, tú eres criatura nueva. Tú le has permitido al Señor sanar tu corazón. O todavía eres de los que piensa que el mundo te odia y te detesta. Y uno escucha gente 20 años y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y no es que no pueda, es que no quiere, porque es decisión personal. Dios no obliga, Dios regala gracia. Dios da el don del perdón para sentirnos libres.
Por eso ese simbolismo del hijo pródigo es hermoso. Entrega anillo. Cuando hay ruptura con Dios, ese anillo, así como tengo yo este, es un símbolo de alianza. Sandalia lo hace nuevamente libre porque era esclavo. Cuando tú dejas que en tu vida el odio, el rencor, la rabia, todo eso ocupe, eres esclavo, no eres libre, no eres feliz, ya no sonríes. Cuando yo empecé mi caminar en el perdón, porque esto es lo que yo amo, me encontré con un grupo de personas de aquí, y entonces una de ellas era una trabajadora social. Era un grupo muy pesado, y cuando digo pesado es que no eran todos de una misma oficina, pero todos llegaron al mismo lugar. Es como si se hubieran atraído todos la rabia, las amarguras juntos. Y entonces le preguntamos a esta trabajadora social, y ella misma decía que ella había cambiado mucho, que su familia decía que ella ya no era el alma de la casa, que no era alegre, hasta el punto que ella sentía que ya no podía acompañar personas, no podía hacer su labor. Y le preguntamos que si quería hablar con quien tenía ese rencor, esa rabia concentrada. Entonces, en ese tiempo había un gobierno acá de X persona. Entonces dijo, con el presidente tal, de aquí de Colombia. Y yo, él te conoce. Porque, pues, puede que sí te pueda llegar a conocer algún día, pero te conoce. Me dijo, no, yo, mientras tanto que él está ya gobernando, haciendo de todo, tú te estás carcomiendo. Y con tu veneno te estás transformando en alguien que ni siquiera eres, ni siquiera Dios quiere que tú seas. Entonces yo no perdono por el otro, porque yo le decía, él no va a venir a decirte, ve, la ley que saqué te perjudicó a ti, porque era un asunto de ley, él había acabado algo de salud, ¿cierto? Y el otro no va a venir. Entonces el Señor dice, el otro puede que no venga a pedirte perdón. Entonces no perdona por el otro, porque ese perdón que tú le des al otro yo lo tendré en cuenta, pero perdona por ti, porque yo te quiero feliz, porque te quiero sano, porque necesito que ayudes a otros a que también sanen, a que también suelten. Pero mucho cuidado con actitudes humanas. Nuestros egos, nuestra soberbia no nos está permitiendo que Dios haga la obra en nosotros. Llega un hermano a decirte, Mayela Sandoval, perdóname, sí. Y Mayela, ay, vino, la tengo aquí, lo tengo aquí, vino, jaja. ¿Cómo que vino? Y como que usted lo tiene aquí. No, esto no es para engrandecerse. Y hay gente que llega y dice, ay, muchas gracias por tus palabras, lo pensaré. Eso no es cristiano, eso no hay Jesús ahí. Si un otro viene a reconocer y viene a pedirte el perdón, como que yo llego y digo, lo pensaré. No, ahí empieza un camino, que esa es reconciliación, caminar nuevamente juntos, empezar nuevamente juntos. Pero también cuidado con los que también llegamos y le decimos. Entonces está Aura y Francisco ahí, y entonces Francisco le dice a Aura, ¿sí? Amor, perdóname por lo que te hizo, porque somos muy buenos para utilizar palabras, y perdonen que se los diga, yo soy directa en mis cosas. Y a los 4 y 5 días la misma actitud de Francisco con Aura. El perdón es cambio de vida. El perdón tiene que llevarme a cambiar mi vida, mi existencia. El que dice que pide perdón y siguen las mismas, usted lo está utilizando para manipular, para sacar del momento un provecho. Si usted verdaderamente quiere cambiar, lo hace y le permite al Señor que lo muestre. Y el Señor te muestra. ¿Desde dónde te muestra? Desde las 3 cosas fundamentales. Desde una vida de oración profunda, desde una vida sacramental profunda y desde la palabra. El Señor siempre nos está mostrando, nos está cuestionando, interpelando y mostrándonos. Eres egoísta. Entonces ve, y hay que reparar.
No es solamente mi vida tiene que reflejar, pero también yo tengo que darle la oportunidad. A veces en parejas pasa mucho eso y en las relaciones afectivas, que el otro repara, que el otro, y el otro dice, sí, tranquilo, yo te perdono la infidelidad, sí, tranquilo, yo te perdono lo que me hiciste. Y el otro ganándose la confianza, buscando reparar, buscando esa vida de oración, poniendo a Jesús en medio, porque el único tercero tiene que en una familia debe ser Jesús. Y cuando hay una discusión, de pronto una dificultad, claro, tú me hiciste tal cosa. Si tú vas a regalar el perdón es porque lo vives y porque lo sientes, no de palabra. Mi vida tiene que reflejar y yo tengo que darle oportunidad. Y si se te olvida, entonces te voy a recordar una cosa. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado, queridos hermanos? O ustedes creen y perdonen que Dios lleva una lista de chequeo, ¿cierto? Entonces Rosales Araceli, ¿sí? En el año 2015, ya el año 2015, llevas 4.750 pecados. Esta hija mía, ¿cómo está? María, ya va a llegar a los 5.000. No, Jesús no es así. Jesús no mira el pasado, Jesús mira el corazón que tú tienes ahora. Jesús mira que te humillaste, que te arrodillaste, que cambiaste tu vida, que eres diferente y Él está alegre y feliz de eso. Pero si Él se pone alegre y feliz por eso, ¿por qué no me puedo darle la oportunidad a mis hermanos? En medio de la cruz, a las 3 de la tarde, con todo el mundo diciéndote, bájate, bájese, no es el Hijo de Dios. No le estaban gritando y le estaban diciendo eso. Y les digo una cosa, él hubiera podido hacer esto, me suelto de aquí, me suelto de aquí, ¿cierto? Y ¿saben qué? Jesús, lo único, viéndose en su sufrimiento en los últimos momentos antes de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por cada uno de los que lo humilló, por cada uno de los que lo escupió, por cada uno de los que les dio la espalda, por cada uno que quisieron llevarlo así, aunque Él donó su vida, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta hacerlo con el hermano? ¿Y cuánto nos cuesta hacerlo con nosotros? Y a veces yo me pongo a pensar que Jesús es pensando, esta mi hija mía María Cepeda, Paula Ramos, Angélica, ¿hace cuánto la perdoné? ¿Hace cuánto miro su existencia y miro su vida con compasión y con amor y con misericordia? ¿Cuánto daría, María de los Ángeles, que tú te miraras como yo te miro y que estoy contento contigo y que te amo y que estoy feliz que has cambiado? Y todavía no le creemos al Señor. Ayer una de mis consultantes me decía eso, en un trabajo que le puse. ¿Cómo me va a mirar el Señor con el pecado que yo tengo? Entonces prefiero alejarme. Y una de las cosas que yo le decía, cuando no hay perdón, habita la culpa. Y la culpa destroza cualquier cosa, porque la culpa estanca, la culpa no permite avanzar. Y ahí es donde más me tengo que pegar de Dios, porque la culpa me debe llevar a responsabilizarme. La culpa hay que sacarla y es decirle, Señor, pequé, contra ti pequé. Pero ahí le estoy diciendo como el publicano que se quedó atrás, pero necesito de ti. Lili, pero es que es muy duro perdonar lo que el otro me hizo, pero es que hay un Padre de los cielos que te está acompañando. ¿Quién te dijo que ibas a estar solo y quién te dijo que ibas a estar sola? Y a veces por eso nuestra vida es contradictoria. Y a veces Dios también se encarga de mostrarte cuando te llega un hermano con la misma situación, aunque con características diferentes, el Señor te está diciendo, necesito que Leida, que sueltes. Brenda, yo necesito que sueltes. Marta, yo necesito que sueltes.
Yo estoy cargando y cargué todo por ti. Dios hizo la obra. Y hermanos, es hora de soltar. Este mundo está lleno de mucha rabia, de odio. Aquí en mi país está la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y la única manera de desarmar corazones es con un Jesús que nos da el amor. El amor es es el punto central de todo. Porque si no es un encadenamiento y en un encadenamiento que nunca va a parar. Y necesitamos laicos que amen, laicos que se den cuenta lo que hace el perdón y la reconciliación. El Señor me hace criatura nueva. El Señor me levanta, me restaura. Lili, entonces uno no olvida. No, usted no olvida. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo tenía muy claro en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia. No es que se olvide lo que te hizo el otro, es que se transforma. Cuando tú sanas y perdonas al otro, el recuerdo de lo que te hizo pierde fuerza en ti, en tu memoria, y pierde fuerza emocional. Entonces a ese hermano lo ves como Dios lo ve también a él. Y tu perdón lo redime. Es que eso es bonito y yo quisiera que en esta charla eso nos quedara. Señor, cuando yo perdono a que me hizo daño, Señor, yo sé que tú lo vas a tener en cuenta para redimir a ese mi hermano, aunque él no sepa que yo lo perdoné. Y hay tantas veces, tantos corazones, que cuando yo voy donde ese papá, donde esa mamá, donde ese hermano, donde ese vecino, a decirle, no que yo lo perdono, porque uno también responde a veces a esa ofensa, sino que hoy vengo a pedirte perdón. Hay corazones que inmediatamente también le dicen, tocan ese momento y el otro también se permite eso. Y nosotros estamos llamados, porque la palabra fue muy clara, somos llamados a ser embajadores. Una vez alguien, cuando en esta pandemia ofrecimos servicio por el medio que sea de atender personas, y alguien me decía, vivo con mi papá, vivo con mi mamá, mis hermanos, pero mi papá y mi mamá viven dentro de la propia casa y llevan 15 años sin hablarse. O sea, 15 años sin hablarse. No se dirigen la palabra. Y yo me ponía a pensar, Dios mío bendito, ¿cómo será ese efecto? ¿Cómo serán esas secuelas? ¿Qué se alimentó en el corazón de estas personas y qué está saliendo del corazón de ellas? Porque no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Y por eso yo quiero invitarlos a que en estos días nos sentemos en nuestro momento personal con el Señor, a decirle al Señor y abrir esa historia de vida. Porque a veces nosotros podemos perdonar lo que nos hicieron y la persona, pero hay otra cosa fundamental que a veces no trabajamos. Y dentro del 9 de noviembre que tenemos la otra cita, la otra charla, vamos a vivir una experiencia de perdón y reconciliación, porque es hora de desprendernos de cosas, porque hay secuelas. Uno dice, no, yo ya perdoné, Lili, yo ya lo veo y no me duele, pasa por mi lado y ya hasta lo puedo saludar y le puedo dialogar, yo ya perdoné, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a hablar con la persona, no, Lili, yo no confío en nadie, eso es una secuela de lo que quedó del daño. Porque es que en el tiempo que eso esté dentro de mí, sigue trabajando dentro de mí. Además, porque una de las cosas que más nos duele es que nos hieran los que supuestamente nos aman más, ¿cierto? Que falle mi esposo, que falle mi hijo, que falle el padre de la parroquia, que falle mi catequista, que falle gente que es hermosa y apreciada por mí. Pero es que somos polvo, hermanos. Somos imperfectos. Y si aprendiéramos a hacer y a entender qué es la humildad, entendería que el otro también falla.
Y eso también debería llevarme a poder perdonar al otro. Si yo con lo que soy y con lo que tengo, tan grandioso, los dones y los talentos, pero también mis limitaciones, mis imperfecciones y las cosas que tengo que mejorar, yo pudiera hacer eso con el hermano, eso me daría a mí la oportunidad de perdonarlo más fácil. Es que él se equivoca como yo. Pero a veces colocamos el otro y tengo unas expectativas. Entonces, cuando yo todavía estoy enraizado en mi dolor, en la rabia, en eso que no he podido perdonar, eso sigue trabajando dentro de mí. Y eso va a generar secuelas. Entonces, eso también es parte de sanar. Perdí la confianza en los otros. Eso es una secuela. Yo no quiero relacionarme con nadie. Eso es una secuela. Yo me miro con desprecio. A mí una paciente me decía, yo soy una basura. Porque las heridas que le habían causado la habían llevado a considerarse que no es que es una basura. Ahora ya se mira al espejo. Ahora está haciendo un caminar que es el caminar de todos. Conocerte, Señor, me lleva a amarte me lleva a seguirte, y seguirte me lleva a anunciarte. Esa es la vida de nosotros los cristianos. Pero yo no puedo seguir diciendo, yo amo a Dios, voy a la Eucaristía y enojado con el hermano. ¿Sí? Yo no puedo seguir diciendo, no, yo soy el coordinador de tal grupo, hago tal cosa, y al otro lo aplasto, lo hago sentir mal, le saco su pecado encima. Tengo que ser otro Cristo y mi vida tiene que enfocarse todos los días a revisarme y a mirarme y a hacer eso otro Cristo. Y empezar a reparar y empezar a doblar rodillas y a decirle al Señor, Señor, hoy reconozco que tengo dolor en mi vida, pero también reconozco, Señor, que he lastimado, que también he causado dolor. Y con cuidado con algunos de nosotros que minimizamos las cosas. Ay, no, lo que tú me hiciste a mí es gravísimo. Ay, pero discúlpame, lo que yo te hice a ti no es tan horrible como lo que tú me hiciste. Esto no es competencia, y perdone que se los diga de esa manera. Esto no es quién pecó más, quién hirió más o quién no hirió más. No, eso no es las cosas. Es que todos somos diferentes. Hay gente que de pronto es más sensible, ¿cierto? Pero pónganse a pensar. Y esto es una pregunta que anoten ahí en su cuaderno. Yo soy bendición para la vida de mis hermanos. Y cuando hablo de hermanos, hablo de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis vecinos, de mi grupo de oración, en los grupos en que me encuentre, en mi parte laboral y social. Yo soy bendición. Los otros se sienten bendecidos por mi presencia en su vida. ¿Cómo impacto la vida de las demás personas? ¿Yo las acerco a Dios o yo las alejo? Estamos en un mundo con muchas cosas y hay que tomar las riendas con Jesús al lado de nuestra vida. Nosotros no nos podemos seguir pasando, y discúlpeme, ni porque vengo de un proceso de acompañar en el mes misionero a las familias, y se los decía a las familias, no podemos seguir con las promesas falsas, no podemos seguir diciendo cosas al Señor, no podemos seguir con contradicciones. Es el cambio, es ahora, es que mañana puede que tú no estés. Y entonces, ¿cuándo vamos a esperar? Es que cuando las cosas sean lo mejor. No, y es que ¿cuándo van a ser lo mejor? Hay tanta gente que se nos alejó y que en pandemia, hay tanta gente que dejó de asistir, hay gente que si no daba la catequesis, ay, que porque tiene que ser presencial. Y yo les digo sinceramente, yo soy una persona que digo las cosas como son y con mucho amor y con mucho cariño. Y Jesucristo dijo, ay no, para ir a tal parte no hay barca. Señor, entonces toca ir 5 días. ¿Ustedes creen que Jesús estuvo dando pereque por ahí o así poniendo queja? No, si hay que ir por barco, tengo que montarme. Jesús, aunque sea que lo que se moraba, llegaba. Porque es que era el amor lo que lo impulsaba, un amor desmedido por nosotros.
Así debe ser nosotros. ¿Sí? Y también tenemos que empezar a madurar con todo el amor del mundo. También nos estamos pegando de unas cosas, hermanos, que sinceramente me miró, me lo tragué. Dijo tal cosa, eso segurito que era para mí. No me saludó, vea pues. Entonces, como no me saludó, porque ella iba por el corredor de un lado y yo iba por el otro corredor, tan maleducada y de todo, y nos volvemos a encontrar en el mismo corredor, entonces como no me saludó, ahora soy yo la que no la voy a saludar. Cuando dos personas terminaron y que no se hablan. ¿Sí? Y les cuento una cosa, cuando uno va caminando a veces no va viendo sino puras cabezas andando, a veces ni ve rostros. Y así empiezan los problemas. No, yo no me puedo, y eso se llama ser alma de recicladores. Entonces empiezo a cargar lavadoras, licuadoras, neveras, hornos microondas, ahora las freidoras yo no sé qué, que hay nuevas, un montón de cosas, Samsung, LG, yo no sé, porque hasta somos de marca para cargar, almas de recicladores. Y nos pegamos de unas cosas. No. Hay gente que hasta, por ejemplo, se da cuenta que el que no le habla está detrás en la Eucaristía, antes de la pandemia, porque ahorita es nuestra expresión de venia, y cierto, pero también somos capaces, allá está, nos da una piquiña en la pierna, y nos agachamos ahí para no tener contacto con el otro. No. Nosotros no podemos seguir así. Hay un Dios que nos ama mucho, hay un Dios que ha dado todo por nosotros y nos quiere libres y te quiere sano y nos quiere feliz y nos quiere contentos. Y es una promesa que Él cumple y Jesús nos lo está diciendo. Miren, y les voy a decir una cosa, ¿y saben por qué? ¿Se acuerdan cuando Pedro negó 3 veces a Jesús? Todas las experiencias de encuentro después de la resurrección son experiencias de reconciliación. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, imagínense en todos los discípulos asustados, muertos de miedo porque los persiguieron, pero con la culpa encima por haber abandonado al maestro, por no haber estado allá, ¿cierto? Y Pedro que lo niega. Y Jesús tan bello está en medio de ellos y le dice: la paz a ustedes, no entre ustedes, la paz a ustedes. Humanamente, imagínense en que los discípulos lo primero que esperaban de Jesús era: ¡ah! ¡Qué alegría, qué gozo! Pero nos va a decir: lo abandonamos. Lo primero que Jesús hace es paz a ustedes. ¿Sí? Y cuando se encuentran y van allá y les prepara la comida, porque Él les dice después, antes de irse al encuentro con el Padre, que Él es el que les prepara el alimento y los espera ahí en la playa, y después dialoga con Pedro. Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero también Jesús sabía que Pedro necesitaba reconciliarse con Él para que hiciera la obra, ser el pastor, ser la roca. Y le hace esas 3 hermosas preguntas: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Marta, ¿me amas? María del Socorro, ¿me amas? Reinalda, Margarita, Everlides, misioneras hijas, Sirley, Leida, Angélica, Douglas, María de los Ángeles, María Cepeda. ¿Me aman? Margarita, Zoila, Socorro, Joana, Virgelina, Clarita, Maurillo, Rosina, ¿me aman? Porque para poderse quitar las sandalias y entrar en el terreno sagrado del otro, el Señor te quiere sano. El Señor te quiere livianito para que ayudes a otro a que sane, para que otro a través de ti lo encuentre y se dé cuenta: une mis heridas. Así lo hizo con Tomás hermosamente. Cuando Tomás no creyó, que hasta que yo no ponga, y Jesús no le entra reproche, porque es que eso es lo hermoso. En cambio nosotros somos de mucho reproche, de mucho señalamiento.
¿cierto? Lo invita, ¿sí? Lo invita a renovar, a sentir esa fe, pero también lo reconcilia con sus heridas. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Si tu padre te abandonó, si tu mamá te abandonó, si un hijo te falló, si un vecino hizo algo, si un amigo, si un jefe, tantas personas hasta en tu propia parroquia, el Señor te quiere sano y te dice, perdona hasta 70 veces 7. Suelta. Míralo como yo lo miro, con amor, con compasión y misericordia. Es mi hijo como tú lo eres. A ti te quiero salvo, pero también a él lo quiero salvar. Y tu alegría regresa. Tu capacidad de donarte. Tus dolores de cabeza. Yo siempre pongo un ejemplo cuando comparto con mis alumnos, y es que, por ejemplo, voy a poner de aquí los que veo. María Cepeda es de Brenda León, vecinas. Entonces Brenda tiene gatos y María Cepeda tiene pajaritos, pericos, aves. Pues el gato se metió a la casa de María Cepeda y se comió uno de los pajaritos. Entonces María llegó y puso un venenito y mató al gatico de Brenda. Entonces aquí lo que se hace es ir a inspección. Eso se volvió un problema y se fue a la inspección de policía. Y acto de no agresión, y se firma un papel donde Brenda y María Cepeda no se van a agredir, no se van a tratar mal. Se resolvió humanamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo quedó el corazón de Brenda? ¿Y qué pasa con el corazón de María Cepeda? Entonces cuando María Cepeda sale, ahí está esa Brenda, tan descarada que me mató con uno de esos gatos. Y después Brenda, allá está saliendo María Cepeda. Ya se les dañó el día. Dolor de cabeza, úlcera, mal genio. Ahí no se resolvió nada, porque no se está tocando el interior. Otro ejemplo de las cosas cotidianas que a veces decimos a nuestra gente: ¡ah! Discúlpame, eso que me hiciste, ay, me resbala, yo soy muy madura, no te preocupes. Y usted por aquí tiene el puño bien concentradito de la rabia, porque le cuesta reconocer que eso le dolió. Su orgullo no se lo permite. No, yo no estoy enojada, y somos y alzamos la voz y nos cambia todo. No. Hoy el Señor nos está llamando a todos a revisar nuestra historia de vida, a mirar cómo estamos tocando. Yo estoy haciendo sangrar a otros. ¿A cuántos cargué por las heridas que otros me causaron? ¿Por qué me está costando perdonar tanto? ¿Por qué me cuesta tanto decirle al Señor y entregarle eso al Señor y permitir que Él haga la obra? Es momento de dejarse interpelar con el Señor, de interrogarse. A la samaritana, a la adúltera, simplemente las miraba como lo que son. Unas mujeres hermosas con muchas cosas dentro de su vida. A Zaqueo lo vio en un árbol y se hizo invitar, porque Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre tiene la iniciativa no es de uno, la respuesta es de uno. Y aquí no lo acabo de decir en la palabra desde el principio: déjense reconciliar con Dios. Al que no tenía pecado lo cargó con todo, o sea, todo no lo puso fácil.
Y cuando es Navidad en algunos hogares, cuando se hay reuniones familiares, hay gente que dice, ah, si va a venir tu hermano, ah, no, yo me voy antes. Y uno a veces le pregunta a la gente, vení, ¿y qué te llevó a no hablarte a tu hermano? Ah, es que me dijo una cosa tan fea ese día. Y yo, llevas 15 años hablando de no hablarle por eso. 15 años en donde te has carcomido. 15 años donde has estado enfermo. Hay cánceres, le cuento, y enfermedades que nacen de odios concentrados. Qué rico que nos permitamos que el Señor nos muestre mis heridas y no tengan miedo. Es que la garantía que nosotros tenemos no es la garantía del mundo, es la garantía de Dios. Y Dios muestra. Y antes de finalizar esta parte, yo hoy quiero regalarles algo para que empecemos ese camino y les voy a poner tarea. ¿Sí? Primero la tarea antes de que se me olvide para que hagamos ahorita las preguntas, ¿cierto? Y las intervenciones. Se van a conseguir, puede ser una tablita delgaditica, como algo que yo tengo acá, ¿sí? ¿Sí? O puede ser lo que llamamos un cartoncito. Pueden, si es una tablita delgaditica, pueden ser puntillitas. Si es un cartón paja o un corcho, pueden ser lo que llamamos chinches, cuando uno pega cosas, ¿cierto? Chinches, aquí es, pues, porque no sé de qué países estamos, entonces yo sé que chinches puede significar, aquí le decimos chinches o alfileres, pues, aunque los alfileres son, cierto, larguitos, pero chinches, ¿cierto? Para pegar, o cada uno, durante estos días, y espero que nos podamos encontrar el 9, cada vez que sienta algo contra alguien, cada vez que tenga rabiecita me va a pegar un chinche ahí, un chinche, un alfiler o un clavito, una cosita, ¿cierto? Cada vez que usted sienta rabia, cada vez que usted haga y responda a esa rabia, que usted le ofuscó el otro y lo quiere estampillar, porque uno quiere estampillar al otro, eso no lo vamos a negar. Y el que venga a decir que no, eso, ¿saben qué es lo más bonito de Jesús? Que nos mostró todas las emociones. Y como dice el Evangelio, Jesús, y lo dice muy bien el Evangelio, al látigo que hizo Jesús para sacar los mercaderes del templo. Y la palabra no lo dice. ¿Sí? Y allá fue, con látigo y todo. ¿Qué hubo pues? Pero ¿saben qué es lo bonito de Jesús? Que Jesús no llegó al otro día y dijo, Pedro, vamos otra vez al templo a ver si esos benditos mercaderes todavía siguen ahí. Es que tengo una rabiecita todavía con ellos. Y al otro día, Zebedeos, vámonos. Necesito saber si... No, pero nosotros sí. Nosotros no soltamos la rabia. La alimentamos y la alimentamos. Jesús nos enseña, siéntela, pero no te quedes con ella. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Cada vez que tengas una rabia con alguien, y quiero terminar con algo de regalito del día de hoy. Mis regalitos no son materiales, pero son existenciales. Y es para que hagamos caminos. Y para finalizar como la charla del día de hoy. Entonces, si me permiten, se llama oración de sanación de la propia imagen. Para terminar por esta noche. Señor, dame una buena imagen de mí misma, de mí mismo. Haz que pueda verme como tú me ves. Padre, en nombre de Jesús me dirijo a ti para que me toques y me des una buena imagen de mí mismo y una verdadera autoestima en Cristo Jesús. Señor, yo me puedo sentir indigno, inapropiado o inferior. Quizás me sienta feo, tímido, temeroso o que no hago nada bien. Quizá me pusieron apodos que no me gustaron e incluso de adulto me pude sentir inseguro y no amado. Señor Jesús, llévate mis sentimientos de fracaso, de vergüenza, decepción, culpabilidad o timidez.
Te pido que me liberes de toda fuerza negativa que me haya mantenido en la esclavitud y me haya apartado de vivir una vida abundante y victoriosa. Amado Señor, hazme saber cuánto me amas y que soy la niña de tus ojos. Me dirijo a ti para que yo sepa que tú has muerto en la cruz, no solo por mis pecados, sino también por mis profundas heridas emocionales y mis recuerdos dolorosos. Te ruego, Señor, que sanes todo lo herido y roto que haya en mí. Ayúdame a amarme a mí mismo, a aceptar tu perdón, a perdonarme a mí mismo y a perdonar a otros. Señor Jesús, llena los vacíos de mi vida. Dame el amor y la seguridad que no pude no haber recibido. Dame un atrevimiento santo, confianza, fuerza y nuevas energías para que pueda hacer todas las cosas en tu nombre. Señor, dame una buena imagen de mí mismo y que me pueda ver como tú me ves, especial, digno y perdonado, para que yo llegue a ser la persona que tú creaste y que quieres que sea. Amén. Por último, para la charla del 9, van a conseguirse una bomba tamaño R12. Es grandecita. No importa de qué color, de qué pinta, si tiene algo dibujado. ¿Sí? Van a tener lapicero y papelito y se van a conseguir de pronto, ¿sí?, una vasijita donde puedan quemar con una velita. Y el fósforo, la candela, que aquí decimos candela, para prender. Listo. Entonces damos cierre y le doy la palabra entonces al padre para las preguntas, me imagino. Bien, gracias Liliana. Estoy anotando en el chat tanto la oración que acabas de regalarnos como los materiales también que estás solicitándonos para la siguiente videoconferencia, que será, como ya lo dijeron, el 9 de noviembre, por si quieren tomarle una fotografía a su pantalla o con el celular a la computadora para hacerlo sin que se nos pase el chat. Bien, pues vamos a abrir el espacio para sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. El perdón es un tema que tiene que ver mucho con nuestra experiencia de vida, compartir una experiencia, algo en lo que quizá nos hemos atorado en el proceso de perdonar. Entonces, lo pueden hacer escrito por el chat o lo pueden hacer levantando su manita para hacer uso de la palabra. Que nos quedaron callados. Muy bien. Bueno, ahora sí. A ver. Aura y Francisco. Hola. Anda, mira. Oye, Eliana, gracias, definitivamente, como dijo el padre, ¿verdad? Es el pan de cada día, las situaciones del perdón. Nos dejas definitivamente con un sabor que se apetece un tintito. Muy bien. Espero que tinto es lo mismo que acá, no sé si es café. No, a eso me refiero. Ok. Juiciosa nada más. Muy bien. No, pero gracias definitivamente. Quiero decir que cómo es la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Definitivamente en su comportamiento, porque la mujer perdona pero no olvida, porque el hombre se la vuelve a hacer y ella lo vuelve a sacar, ¿verdad? En cambio, el hombre, ¿verdad?, no olvida, perdón, el hombre olvida pero no perdona, porque el hombre de repente le vuelve a hacer lo mismo a la mujer y él saca y dice, es que traigo esta rabia, ¿verdad? ¿De qué? No sé, pero algo me hizo. O sea, ¿verdad? O sea, sinceramente, el hombre olvida, pero no perdona, contrario a la mujer, ¿verdad? Que la mujer perdona, pero no olvida.
Pero fíjate que, no nada más para ti, sino para toda la audiencia, definitivamente de la importancia en cuanto a la cuestión del perdón, que ciertamente no es, decías que no se olvida lo que te hizo la otra persona, sino que se transforma, ¿verdad? Y eso lo platicamos en cuanto, es semejante cuando te haces una herida y se te brota la sangre, a lo mejor te hacen una cirugía, te ponen unos puntos, ¿verdad? Y aquello con el paso del tiempo va cerrando, pero va quedando ahí esa cicatriz, ¿verdad? Pero ya no hay dolor. Cuando uno perdona en realidad de corazón, ¿sí? No es que lo olvides, sino que como bien lo dijiste, te ha transformado tu existencia, tu vida misma, ¿verdad? Y te hace más humano, más cristiano. Yo quiero decirle algo a Aura y a Francisco, ya que mencionó esa diferenciación entre hombre y mujer. Yo los invito a que lean Tobías, la oración de Tobías con Sara. Oh, es hermosísima, ¿eh? Es bellísima. Y te lo voy a decir bellísima. porque a mí me encanta y eso lo trabajamos lo trabajé aquí en Medellín con las familias en este mes misionero de octubre. Uh-huh. Y es que dice, Dios hizo, o sea, Dios no quería que el hombre se quedara solo, hizo una semejante a él, ¿cierto? Uh-huh. A Sí, él. Y a mí me encanta esa palabra de semejanza porque aunque somos diferentes, somos semejantes, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero yo también creo que hay que hacer rupturas, Francisco, con cosas como nuestra crianza, muchas formas, y ahorita el padre lo mencionaba, porque muchas cosas no nos permiten perdonar por muchas cosas que también nos enseñaron de pequeños y de crianza y que nos metieron. Entonces eso a veces también influye a que nosotros no demos el paso y a que a veces nosotros no nos desprendamos de ciertas cosas. Porque si usted perdona es débil. Entonces hay muchas personas que dicen que si yo le perdono al otro es como si el otro no me hubiera hecho nada. No, es que usted no está perdonando, ¿cierto? El perdón nunca será impunidad. Aquí hubo un caso de una señora que perdonó al asesino de su hijo, pero no lo sacó de la cárcel. Le ayudó en el proceso a él para que él también se reconciliara consigo mismo y él le pidió perdón y ella le dio el perdón para ella continuar su vida, para poder sanar y avanzar, aunque tuviera el dolor de la pérdida de su hijo, pero no lo sacó de la cárcel, porque uno tiene que asumir también las consecuencias de las cosas que uno hace, ¿cierto? Uh-huh. Cierto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también es la disponibilidad que uno tenga. Entonces, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad y tú lo ves en esa diferenciación, pero si tú haces ruptura con muchas cosas tuyas internas, podrás llegar a que esa rabia la puedas soltar y también aprender. Por eso somos complementarios y por eso el Señor Dios Padre da al hombre, no lo deja solo y le da una semejante como compañera y como ayuda. Así, por eso es tan hermosa la oración de Tobías, y si alguno no la ha leído y está en su matrimonio, lean en esta noche, es hermosa. Tobías capítulo 8 versículos del 4 al 8. Ahí yo creo que el padre la va a colocar, que lo veo como escribiendo, la va a colocar en el chat, entonces para que la lean y es hermosísima. Antes de irse al aposento santo. Exactamente. Un poquito antes, ¿verdad? Pero fíjate que en realidad cuando uno siempre pone el pero de lo difícil, de lo que no puedo, de que estoy batallando para perdonar, la realidad de las cosas es que uno no ha permitido que el Espíritu Santo fluya en uno, habite en uno, ¿verdad? Y ciertamente uno trae de arraigo algo que bien dice la expresión que mamamos desde casa, desde la infancia, desde nuestra niñez, ¿verdad? Vivimos con eso, crecimos con ello, pero también Dios nos ha dado la madurez, ¿verdad? Y nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo para podernos liberar de todas aquellas cargas que desde pequeños, ¿verdad? Por la idiosincrasia misma en la cual nos desarrollamos, ¿verdad? Para podernos liberar de esto. Amén. ¿Verdad? Sí, señor, muchas gracias, Francisco. Perdón, deja. A mí me gustaría nada más compartir algo. Mucho de lo que he escuchado de usted en el transcurso de mi vida, de una u otra manera,
lo he practicado, de perdonar a alguien y cuando estamos en la consagración, cuando algo me molesta mucho y no me atrevo ni siquiera a decirle a la persona, te perdono, hacerlo durante el momento de la consagración, cuando estoy con Dios, que me ayude a perdonar. Pero otra, orar por esa persona que me ha hecho molestar al grado de que me mueva el tapete, ¿verdad? Orar por esa persona, orar por los que me siento que me están haciendo un daño. A mí eso me ayuda mucho. Pero también es importante y para todos no dejarse permear. Nosotros dejamos que muchas cosas nos entren con mucha facilidad y nos quiten la paz y la tranquilidad. Entonces también no hay que dejarse permear, ¿cierto? Hay cosas que humanamente no vamos a resolver, entonces Dios es el que nos da la fortaleza y la fuerza para hacerlo. Y Jesús lo dijo muy claro, ¿qué mérito tiene amar al que nos ama? ¿Cierto? Exacto. Cierto. Sí. Ajá. ¿Quién más quiere compartir? Gracias, Aure y Francisco. Gracias, su merced. Tan lindos. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Tienen alguna pregunta? Nuria Mora, estoy leyendo bien tu nombre. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas. está Liliana? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy contenta, muy agradecida porque yo simplemente pues quería compartirte que muchas de las cosas que dijiste yo ya tuve una experiencia y pude vivirlas. Yo definiría el perdón, digamos, como cuando tú tienes una cicatriz porque te caíste, te hiciste una cicatriz en la rodilla y esa cicatriz siempre te va a acompañar. Pero cuando vos la mirás, recordás la historia de esa cicatriz, pero ya no te duele. Eso se define para mí como el perdón. Es una liberación para usted, más que para la persona que lo hace. Yo experimenté lo que vos decías y de hecho me emocioné mucho porque yo dije, qué curioso, ¿verdad? Yo lo había pensado, pero nunca nadie me lo había dicho así, como usted lo dijo en esas palabras. Yo perdoné a una persona, mi papá, ¿verdad? Y él pues tuvo lo que vos decías, digamos, yo el tiempo final que él estuvo antes de fallecer, lloraba mucho por él, estaba con él, pero de una forma diferente porque no era que yo le guardaba rencor, pero habían consecuencias y no podía pues uno estar cerca de la persona como uno realmente, digamos, hubiese querido. Ajá. Pero yo me acuerdo que lloraba y el día que él falleció, yo tuve como la idea, algo me decía, ¿verdad? El cachudo que siempre lo molesta a uno, diciéndome como que porque yo no había estado ahí, que porque yo no había ido a decirle que yo lo había perdonado. Y yo recuerdo que yo dije, ¿ahora qué hago? Y inmediatamente escuché la voz de Dios que me dijo, vaya a la capilla, haga esto y esto. Y yo recuerdo que cuando yo salí de ahí, yo tuve la misma idea que usted compartió. Ok, ya no me van a hacer estas palabras ruido, porque ya yo hice lo que tenía que hacer y creo que Dios me está diciendo que ahora le toca a él darle el mensaje que tenía que darle en el momento que él llegara, que era que mi perdón lo había alcanzado, lo que vos dijiste, lo que Dios hace, que dice, te voy a tomar en cuenta el perdón que tal persona te dio. Entonces me quedo mucho con esas palabras porque realmente lo creo así y creo que son experiencias que no tienen, o sea, no tienen precio. La paz que uno siente, el valor que le da a uno, ¿verdad? Para seguir. Te hago una pregunta, ¿tú cuidaste a tu papá estando enfermo antes de fallecer? No, Ah, ok. yo no lo cuidé, pero sí estuve muy al pendiente, digamos, de su salud y siempre con oración por él. Ah, muy bien. Hay dos cosas ahí. Hay que aprovechar siempre cuando estamos vivos, en vida, ¿cierto? Esa oportunidad. Hay otros momentos que de pronto no.
Y después en la otra conferencia, porque hay muchos que de pronto pudieron haber quedado sin poder resolver algo con el otro. Entonces, dentro de 8 días les voy a enseñar lo que yo llamo un ritual dentro de la oración, de cómo podemos ir soltando esas cosas y de una manera muy bonita también decirle a Dios que permita que esas palabras también le lleguen al otro, ¿cierto? Porque el otro ya está en la presencia del Señor y el que continúa aquí es uno, ¿cierto? Pero la invitación es que toda oportunidad, porque Dios también se vale y nos da muchas oportunidades. Hay papás, hay mamás, hay personas de nuestro pasado que a veces regresan a nuestro presente y que de pronto nos hicieron daño y de pronto llegan hasta enfermos con muchas realidades, y también el Señor a veces se vale para ayudarnos a sanar esos momentos y esas situaciones que pasaron con otros. Muchas gracias, Nuria. Con mucho gusto, gracias a Dios usted te más bendiga. bien. Igualmente. No sé, ¿alguien más? Tenemos en el chat una consulta que Hola. prefieren sea anónima. Dice aquí, muy pronto voy a donde se encuentra uno de los que me mancilló o me molestó sexualmente en mi niñez. Lo voy a tener que mirar. Me siento nerviosa, no sé cómo actuar o cómo voy a actuar. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, primero a la persona que le sucedió esto y que de pronto algunos pueden estar aquí y tengan en su historia una agresión sexual, ¿sí? Porque he trabajado y tengo en este momento mujeres que acompañan. En primer lugar, cuando nos pasa algo tan traumático, lo primero que hay que hacer antes de perdonar a esa persona es que tú te tienes que recuperar. Porque la herida que causó esta persona es como si te hubieran aplastado completamente y te aplastan todo tu ser. Sientes vergüenza, te rechazas, toda tu autoestima está por el piso, no te sientes valiosa. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es recuperarte por ti, para ti. Y una de las cosas que a veces pasa es que muchas mujeres, porque también hablo de hombres que han sido abusados y que les ha pasado cosas a nivel sexual, aunque las estadísticas sean diferentes, es que creemos que causamos eso y nos sentimos culpables. Y a veces cargamos con esa culpa y con ese dolor. Entonces lo primero que hay que hacer es recuperarnos. Segundo, tienes que hablarlo con alguien. Hay que colocarlo en la palabra para poder soltar eso. Ahora, por lo que veo y por lo que me dices, la persona está dentro de tu entorno familiar. Eso significa que es un secreto que tú has guardado durante mucho tiempo y no lo has hablado con nadie. Y lo llevas cargando mucho. Y ahí necesitas compañía porque tienes que tomar decisión, ¿cierto? A esa persona la podrás mirar con ojos nuevos, pero para poderla mirar con ojos nuevos tienes que hacer primero tu proceso. Y es recuperarte como persona, como mujer, y mirarte con amor, con misericordia, y no fuiste causante ni culpable, porque lo primero que le pasa a la persona es que se siente culpable, avergonzada, siente que lo causó, y por eso necesitas hablarlo con alguien. Y tienes que buscar a alguien con quien hablarlo, con quien colocarlo en la palabra para empezar a poder sanar. Si me lo hablas desde lo legal, el deber ser es denunciar, porque si lo hizo contigo significa que con otras personas lo ha hecho. Y a veces cuando uno denuncia, no denuncia solamente por uno, sino denuncia por todas las demás personas. Entonces no te puedo pedir en este momento que a esa persona la mires como deberías mirarla, porque todavía tú tienes que hacer el proceso contigo, pero llegará el momento en cuando tú te recuperes, cuando esa herida deje de sangrar, cuando te mires a ti como debes mirarte, como una criatura maravillosa, a pesar de lo que te sucedió y de lo que te pasó, podrás mirar a la otra persona y quitarle el poder que él cree que tiene sobre ti. Porque cuando el otro nos amenaza, cuando el otro dice no pasó nada, cuando el otro dice, es una forma de tener poder, y ese poder hay que quitárselo al otro. Pero necesitas buscar con quién hablar,
con un sacerdote, con alguien de confianza, alguien quien te pueda orientar y puedas hablar sobre eso. Cuando yo ahorita me refería a que alguien decía que era una basura, es una paciente que fue violada 2 veces, ¿sí? Y lamentablemente su hija también pasó por eso, pero ahora ella se mira con ojos nuevos, ahora ya tiene la posibilidad, ¿sí?, de escribir una nueva historia, de un nuevo proyecto al lado de Jesús, porque Dios nunca ha abandonado a nadie. Espero que mis palabras sean de aliento, pero necesitas hablar con alguien y empezar a trabajar por ti y para ti. Me gustaría, Liliana, recomendarle a esa persona, si es posible, que ella quiera tener terapia, que te pueda contactar, si quieres dejar algún número de contacto. Sí, claro, con mucho gusto. Yo hago atención también a nivel virtual. Aquí les dejo mi número, lo voy a escribir en el chat. Entonces, claro, con mucho gusto. Gracias. Y mientras, pues, si alguien más quiere comentar, compartir, preguntar algo, pues lo podemos hacer ahora. Buenas noches. Buenas Quería noches. compartir algo sobre lo que sentí sobre la charla que nos dio Liliana. Es cierto que en momentos de la vida nos confronta a esas situaciones que decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Y es que son cosas que de pronto son difíciles de olvidar, pero sí, toca olvidarlo. Sobre todo cuando, por ejemplo, a mí me pasó algo de niña, viví una situación muy difícil. Mi papá era muy violento y pues yo sentía que aún ella estaba en el cajón y todo y no sentía dolor por la muerte de mi papá. Antes sentía como un alivio porque ya mi mamá no iba a tener esa tortura, porque aún estando en cama él la ofendía y todo eso. Entonces, pues yo creo que me tomó bastante tiempo en perdonar esa situación, bastante tiempo. De hecho, vengo de una parroquia donde duré muchos años de laica comprometida, entonces ahí pude entender lo que era el perdón. Pero si vemos, cada quien ha vivido cosas muy difíciles en la vida de todas las personas y pues es difícil perdonar de corazón, la verdad. Pero bueno. Te hago una pregunta, ¿ya te perdonaste a ti? Porque hay un sentimiento que te acompañó frente a la muerte de tu papá y fue el alivio de su muerte. Entonces no es solamente perdonar el hecho de todo lo que causó y el daño que pudo causarte a ti, a tu mamá y a todo el resto de tu familia, sino que tuviste ese tipo de sentimiento, porque de pronto en ese momento no lo sientes, pero cuando uno va en el caminar del Señor, también el Señor le va mostrando a uno, cierto, sentimientos y emociones. Entonces no es de culpabilizarse, pero también es como de mirarlo, ¿cierto? Porque de alguna manera sentías alivio, ¿sí? Entonces que eso no se te haya devuelto como culpa, a eso me refiero. Bueno, sí, yo siento que yo me he perdonado porque pues ya no siento ni dolor ni culpa. En este momento pues me siento tranquila, como que bueno, es lo más importante, como que bueno, en el camino que tengo de estar como laica, he visto que siento que soy lo que yo quiero ser ahora en este momento, como una persona que ha cambiado, que ha transformado su vida. Y bueno, soy completamente feliz haciendo lo que hago. Desafortunadamente me tuvo que, por lo de la pandemia, me vine de la parroquia donde me congregaba, que en Guamal, Magdalena, pero estoy acá en Santa Marta, ya estoy
yendo a otra parroquia y voy a seguirme congregando, pero la verdad, bueno, me sigo congregando, pero quiero volver a practicar todo lo que hacía allá en la parroquia de Mamá Magdalena. Y pues siento que me hace falta eso, o sea, que quiero seguir en el camino, quiero seguir sirviéndole a Dios. Yo me siento tranquila y feliz. En este momento yo me siento tranquila y feliz Ah, por me lo que alegra he mucho. hecho y por lo que de pronto Dios me tiene para hacer. Yo creo que Dios me tiene otra misión aquí en Santa Marta. En Santa Marta, donde estoy viviendo en este momento, tengo mi casa acá. Y bueno, por lo de la pandemia, el trabajo y todo se puso difícil, me tocó venir para acá, para Santa Marta. Pero pues gloria a Él, que yo digo que Dios nos pone de pronto dificultades en el camino, pero para crecer más. Entonces, pues yo creo que sí, que yo me perdoné yo misma, que yo ahorita yo me siento feliz de pronto antes. Muchas gracias, Everledis. ¿Alguien más? En el chat hay otra pregunta que dice, si la persona ya falleció y me hizo daño, ¿qué hago? Ah, bueno. Entonces ahí te voy a adelantar el de una vez. Em, Hay una cosa que yo le coloco a mis consultantes y a mis alumnos. Hay un tema que se llama, el del de duelo y pérdida, que se llama por los que se fueron y por los que quedaron, y hacemos un ritual, ¿cierto? Entonces uno es permitirse un desahogo emocional. ¿A qué me refiero? Vas a escribir una carta a la persona, con todo lo que le quieras decir, absolutamente con todo, con tu dolor, con tu rabia, con lo que te causó, con lo que eso te impactó, ¿cierto? Si es una persona que te sentiste lastimada, vas a hacerlo, ¿sí? Y te lo vas a permitir con todo el desahogo. Si en ese desahogo tienes que decir cosas fuertes, tienes que permitírtelo, ¿sí? Porque si permites que te queden cosas adentro, eso todavía sigue haciendo daño. Entonces, esa carta hay que hacerlo en un momento de oración, porque hay que invitar a Jesús. Entonces, en tu oración personal, en tu habitación o en el lugar que tú tengas de tu residencia, de tu casa, vas a prender una velita, ¿sí? Vas a prender una velita y vas a colocar una silla vacía al frente tuyo. Y vas a leer la carta, vas a entrar en oración, te vas a colocar en la presencia del Señor. Y después de que hagas ese momento de oración personal, vas a colocar la persona en esta silla vacía. Vas a pensar que esa persona está ahí sentado en esa silla. Y vas a leer la carta en voz alta. No es mentalmente, no. La vas a leer en voz alta y en primera persona. Si se llama Gilberto, por ejemplo, Gilberto, Pepito, hoy quiero decirte, y vas a leerla por completo, ¿sí? Y lo vas a acompañar de otros dos momentos. Un momento de hoy te suelto, hoy te perdono y te agradezco, ¿sí? Hoy suelto, hoy te perdono, hoy en mi vida empiezo un nuevo comienzo en mí. Hoy suelto la rabia que tengo contra ti, te suelto la rabia, ¿cierto? Agradezco. Nosotros no podemos dejar de agradecer, porque hay personas que pudieron hacernos daño, pero también hay personas que aunque nos hicieron daño, también tuvieron cosas buenas. La memoria a veces tiene algo, y es que se queda enclaustada en lo negativo y olvida todo lo positivo. Estoy hablando de cosas que de pronto, no como ahorita nos lo comentaba la persona que ha pasado por cosas tan duras y tan difíciles. Entonces, agradezco lo que aprendí de ti, si tengo algo que agradecerle al otro. Y después quemas la carta. Y le dice, Señor, que este humo, como cuando es el incienso en nuestras ceremonias, acuérdense que todo en nuestra iglesia es simbólico, esa es la forma como va dirigido hacia Dios. Entonces le decimos al Señor, Señor, que estas palabras lleguen,
¿cierto? Y sean tomadas por ti. Eso es un ritual que te va a ayudar, ¿cierto? Ahora, si hay alguien que tiene rabias concentradas, hay otra cosita que puede sonar muy boba, pero que yo las hago mucho con mis consultantes para que suelten la rabia. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer, porque no quiero que en un parque les digan, vea, esta está loca o alguna cosa. Y es que las rabias concentradas no nos permiten tomar buenas decisiones. Las rabias concentrantes, hay enojos, rabias que tenemos concentradas. Entonces yo siempre le digo a la gente que se consiga una botella plástica grande. Aquí le decimos a la gaseosa pues mega, que es el tamaño más grande de 3 litros, pero debe ser de plástico, ¿sí? Y la vas a marcar con el nombre de la persona a la cual siente rabia. Esto es para el enojo, para la rabia, ¿cierto? Que tienes concentrada con alguien. Y cuando sientes que te gustaría cogerlo aquí del cuello, porque yo soy de las personas que uno tiene que hablar lo que no hablamos para poder soltar, porque si no, Señor, es que tengo tanta rabia, y el Señor no se va a enojar contigo. El Señor antes le preocupa que tú dejes que esa rabia se concentre y te cambie. Y ¿sabes qué vas a hacer a esa botella? Le vas a decir a esa botella y le vas a hacer a esa botella todo lo que quisieras decirle a esa persona. Así, con toda la libertad. Hágale en un lugar donde pueda estar tranquilo, y tiene que ser en voz alta. Todo, ahí, todo. ¿Para qué? Para que votes. Es una forma de gestionar, de hacer catarsis, de liberar de eso, y te darás cuenta que vas a descansar. Lili, con una botella no, entonces hazlo con algo como un cojín viejito, ¿cierto? Es como si todo eso concentrado, en vez de hacérselo y decírselo a la persona, porque podrías terminar haciendo más daño y complicando, lo haces con eso. Eso te va a ayudar, y te aseguro que si sueltas esa rabia, empezarás a ver a la persona diferente y la situación también diferente, y eso te va a permitir tomar mejores decisiones y vas a estar tranquilo, ¿cierto? Yo le digo a veces a la gente que salga a un prado, a una parte verdosa, a un parque donde no está mucha gente, ¿cierto? Una vez aquí hubo una paciente mía que hicimos un picnic, salimos, compramos algo, pusimos el mantel y llevó 5 botellas. Por cada botella, por 5 personas. Me dijo, Lili, estoy cansada del brazo, pero estoy livianita por dentro. Y yo, esa es la cuestión, quedar livianito. En el caso de Jesús fue látigo, en el caso de nosotros es una botella o un cojín. Por aquí creo que escribieron otra cosita, espero que le haya servido. Yo tengo muchos años cargando una culpa desde niña, ahorita tengo 61. Mi papá era alcohólico, mi tía se hizo cargo de nosotros, tenía una o dos vaquitas, las ordeñaba, vendía la leche para comprarnos comida. Mi papá un día, cuando yo estaba llenando las botellas para vender la leche, él se acercó con su tacita porque quería que le diera un poco de leche, y yo le di una sola gota. Después de tiempo, cuando él falleció, me empezó un dolor profundo por haberle hecho eso, y no me puedo perdonar. ¿Qué hago? Desde niña significa que estabas pequeña. Miren, voy a tratar de hacer un resumen ahí de algo, y es lo siguiente. Tú estás mirando, para la persona que escribe, para todos, tú estás mirando tu acontecimiento desde la realidad que te encuentras en ese momento, en este momento. Entonces, como eres una persona de Dios, como eres una persona que ha ido caminando, entonces cuando miras eso que te pasó, lo miras con culpa, ¿cierto? Y con remordimiento, y te estás castigando y te estás torturando. Si lo sigues mirando de esa manera, no te vas a perdonar y no lo vas a soltar. Tú tienes que recordar quién eras cuando eras niña. O sea, si me hago entender. Si por ejemplo, lo voy a decir en estos términos, por ejemplo, yo tengo 47. Si yo me pongo a mirar desde mis 47 y desde el camino de fe, los errores, y yo decir, Señor, qué pena con vos, Señor, yo sí fui así, Señor, tal cosa, me vuelvo nada. No, yo no puedo hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es, Señor, ¿quién era yo en ese momento? Y voy a utilizar una palabra, indulgente. Yo también tengo que ser indulgente. Señor, en ese momento estaba sola, en ese momento murió mi papá, en ese momento me pasó eso. Cuando estabas niña, te sentiste herida por tu papá, ¿sí?
y había dolor dentro de ti. Si eso no lo empiezas a mirar con misericordia, nunca te lo vas a perdonar. Tienes que entender lo que te sucedió, y en ese momento fue tu emoción la que ahí estaba, ¿cierto? Era tu emoción de dolor, de tristeza, de ese abandono de ese papá, de lo que hizo ese papá, ¿cierto? Entonces tienes que perdonar a la niña pequeña y entender lo que sucedió y lo que pasó. Y así tenemos que hacer con nosotros, es conectarnos con lo que sucedió, qué pasaba en ese momento en mi vida, cómo estaba mi vida estaba en Dios. Y Dios también se vale de muchas cosas que hemos hecho para mostrarse y para llevarnos al camino que ahora estamos. ¿Sí? Como tu papá falleció, yo sé que ya estamos terminando, entonces voy a terminar con algo para decirles. Haz un acto de amor y de misericordia por alguien para resarcir eso que sientes que no te has podido perdonar, y hazlo con otros. Si no lo pudiste hacer con el otro, hazlo con los otros. Las obras de misericordia son camino de felicidad con el hermano. Las bienaventuranzas son camino de felicidad para mi vida espiritual, y los mandamientos son el camino de la felicidad para hacerme libre.